Buenas noches, bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora, luego de los resultados de las elecciones del pasado domingo 29 de mayo, que dejaron como ganadores a Gustavo Petro y de manera sorpresiva a Rodolfo Hernández. En las últimas horas comenzaron los movimientos y acercamientos de las dos campañas para sumar más votos que les permita ganar en la segunda vuelta el próximo 19 de junio. Son muy pocos los lugares y las conversaciones de familiares, de amigos, las reuniones sociales y hasta en los lugares de trabajo en donde no se hable de lo que pasó este fin de semana en las elecciones y lo más importante, de lo que podría pasar en la segunda vuelta. No es extraño escuchar a alguien decir que no tiene claro por quién votar, si por Petro o por Hernández, pues las encuestas mostraban a Federico Gutiérrez en el segundo lugar, pero el repunte del exalcalde de Bucaramanga le dio un giro a la situación y puso a pensar a más de uno, y esos mismos análisis también los están haciendo los estrategas de Gustavo Petro y de Rodolfo Hernández, y claro, los excandidatos derrotados en las urnas, así como quienes los apoyaron. Pues este es nuestro tema de hoy en Sala de Prensa, por eso hemos invitado a Paola Montilla, politóloga y directora de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Externado de Colombia. Doctora Paola, gracias por estar aquí en Noticias Caracol Ahora en Sala de Prensa. ¿Y cómo analiza los resultados de este domingo? Buenas noches, Rubén Darío, gracias por la invitación y es un gusto saludar a usted y a toda la audiencia que hoy en este momento nos ve. Pues realmente creo que la gran conclusión de las elecciones de este domingo fue la fatiga que han manifestado y que vienen manifestando los colombianos frente a los partidos tradicionales. Pero el gran titular podría ser la fatiga hacia los partidos tradicionales, porque realmente los dos candidatos que llegan a la presidencia, a la segunda vuelta exactamente, pues son candidatos que su principal o uno de sus discursos y uno de sus mensajes ha sido separarse de las clases políticas, de los partidos políticos tradicionales. Y además es sorprendente, por ejemplo, que en este momento los partidos tradicionales, los 5 primeros partidos o los 4 primeros partidos que tienen un número representativo de escaños en el Congreso, pues no cuentan con no contaron con un candidato a la presidencia. Doctora Paola Montilla, empecemos por partes y empecemos a analizar cada escenario. ¿Se puede decir que el paso de Petro a segunda vuelta estaba casi listo, como lo decían las encuestas? Sí, realmente el paso de la primera vuelta de Gustavo Petro no fue sorpresivo. Desde noviembre del 2021, cuando se comienzan a hacer las primeras mediciones, Gustavo Petro mantenía una intención de voto del 40%. Entonces, ver que en las distintas mediciones y las distintas fotografías que tomaron las encuestadoras, Petro se mantenía entre un 40 y un 42%, y finalmente terminar este domingo con un 40% no es sorprendente, realmente era lo que se esperaba. Él mantuvo su electorado en muchos de los departamentos que habían tenido una gran votación en el 2018, por ejemplo, Chocó, en el Cauca, en el Nariño. Entonces, realmente el paso de Gustavo Petro a la segunda vuelta se daba casi que por escrito. Pero el segundo lugar de Rodolfo Hernández sí fue una sorpresa para todos. Las encuestas ya empezaban a mostrar que él estaba creciendo, lo mostraban en un tercer lugar, pero finalmente pasa a la segunda vuelta, ocupa este segundo lugar. Una sorpresa. Claro, creo que fue sorpresivo cuando mostraron en el 20, en las últimas encuestas salieron entre el 19 y el 20 de mayo, no preciso bien la fecha, pero en ese momento sí fue sorpresivo porque él subió básicamente en un mes 7 puntos, ¿no? Entonces uno veía que tenía una gran tendencia de acelerar, como finalmente aceleró y subió en la última semana 9 puntos. Las últimas encuestas lo estaban en 20% y en este momento termina con un 29%. Entonces, si bien en el 20 de mayo, en la última encuesta que conocimos, sí era sorpresivo, yo creo que si no existiera ese periodo de veda electoral y hubiéramos podido conocer una intención de voto en las últimas semanas, eso era lo que nos iba a mostrar las encuestas. ¿Qué favoreció a Rodolfo Hernández? Claro, ¿Qué favoreció a Rodolfo Hernández? ¿La estrategia claro, le funcionó? ¿Qué lo favoreció? ¿Qué lo ubicó a él en esta segunda vuelta presidencial? Claro. Rubén Darío, permíteme concluir con una cosa, y mira que las encuestas ya mostraban que él iba a tener una buena intención de voto, que tenía una intención de voto en las regiones donde ganó, precisamente en la región centro-oriental, en Boyacá, en Cundinamarca, en Santander y en el norte de Santander. Entonces, finalmente, esa caudal electoral que él podía recoger en esos departamentos, pues finalmente quedó claramente plasmado en las elecciones del 2013. Ahora bien, con respecto a tu pregunta, ¿qué lo favoreció? Yo creo que una estrategia de
campaña muy bien diseñada, un mensaje sencillo, para algunos monotemático, pero es un mensaje sencillo que todos los ciudadanos se sienten, o todos los ciudadanos no, y permítanme, hago una mejor afirmación, un gran número de ciudadanos se sienten reconocidos en ese mensaje sencillo que él transmite. Un mensaje para algunos monotemático, pero es un mensaje que va a contrarrestar el principal problema que en este momento denotan los colombianos, y es la lucha contra la corrupción. Entonces, a partir de algunos gestos simbólicos, por ejemplo, no tener un gran cierre de campaña, mantener una campaña austera, incluso presentarse el domingo en un lugar un poco casual para algunos, pues manifiesta esta austeridad y ese compromiso frente a lo que han mencionado muchísimas y en reiteradas ocasiones, ese manejo adecuado de la chequera del país, ¿no? Entonces, ese mensaje sencillo, ese mensaje monotemático y esa simpatía que para algunas personas, sin lugar a dudas, puede representar Rodolfo Hernández, un personaje empático, una gran estrategia de medios, y hay que reconocer una estrategia de medios a partir de redes sociales principalmente. Creo que eso es lo que ha ganado, o que una de las razones que aumentó la intención de voto por el ingeniero Rodolfo Hernández. Adicionalmente, tenemos que reconocer que esa asociación que se hizo de Fico Gutiérrez con el continuismo en este momento, donde los colombianos y el presidente Duque termina con una popularidad muy baja y donde la mayoría de los colombianos vienen realmente luego de una pandemia cansados de las decisiones de gobierno, con una ansia y una esperanza de un nuevo cambio del país. Finalmente le restaron puntos a Federico Gutiérrez y le aumentaron la posibilidad de votos a Rodolfo Hernández, que realmente mantiene su intención de voto. Sus votantes, según las encuestas, pues se mantenía en estratos 1, 2 y 3, y principalmente en aquellas personas que no tenían o no se reconocían como una afiliación política clara. Doctora Paola, entonces, en este orden de ideas, junto a Federico Gutiérrez, ¿quiénes son los otros grandes derrotados con la derrota de Federico Gutiérrez? Yo creo que además de los partidos tradicionales, como ya comenté, que finalmente no lograron, y pese a sus respaldos que hicieron evidentes, por ejemplo, frente a la campaña de Fico Gutiérrez, el Partido Conservador también pertenecía al equipo por Colombia, del cual nació, de la coalición que dio como ganador a Federico Gutiérrez, pues pueden ser los primeros derrotados. El segundo derrotado, sin lugar a dudas, es el uribismo. Lo podríamos denominar que es la disminución, o finalmente, no sé si completamente la terminación del uribismo, y ojo, y aquí hay que aclarar, no es la terminación de la derecha en Colombia, pero sí una era del uribismo donde finalmente los procesos y la firma del acuerdo de paz, el desmantelamiento o un parcial desmantelamiento de las FARC, pues dejaron sin discurso al uribismo, ¿no? Un uribismo que se construyó desde el año del 2002, pues con un discurso anti-FARC. En este momento, cuando las FARC desaparece en el escenario político, algunos podrán pensar que en este momento existe un elevado aumento de la disidencia desde el grupo de FARC, pero en este momento, en esta coyuntura, en estas semanas, pues finalmente el conflicto, la paz desapareció de la agenda pública. Creo que estos dos elementos podrían conjugar. Ok, doctora. ¿Es cierto, como dice Gustavo Petro, que hubo votantes que iban a apoyar a Fico Gutiérrez y votaron por Rodolfo Hernández? ¿Usted qué piensa al respecto? Yo creo que eso es muy difícil de establecer, sin lugar a dudas, y eso es lo que comienzan a mostrar algunos análisis, que Rodolfo Hernández mantuvo votaciones donde históricamente no, de las últimas elecciones había ganado Duque, ¿no? Y aquí comienzan a hacer esa relación entre, finalmente fue el voto de Uribe, el voto hacia el Centro Democrático que se pasó hacia Rodolfo Hernández. Sin embargo, tenemos que reconocer que en general, Rodolfo Hernández se ha mostrado como, y ha sido también, que podríamos mencionarlo también, ha sido como un personaje o un candidato que no ha logrado definir su ideología política, ¿no? Entonces, y si tenemos en cuenta que el Centro Democrático agrupa o aglutina un electorado que podríamos denominar de derecha, no de un espectro político muy hacia la derecha, no la ultraderecha, pero sí un sector político que se autodefine como derecha, y al no reconocerse Rodolfo Hernández como un personaje ideológicamente de derecha, aunque comienzan a tener algunos, y eso termina siendo también un debate, no podríamos asegurar completamente que los electores de
Federico Gutiérrez o el Centro Democrático pasaron sus votos a Rodolfo Hernández, porque Rodolfo Hernández se ha mostrado como un candidato independiente, como un candidato que no es fácil ubicar dentro del espectro político ideológico. Ahora hablemos de Sergio Fajardo. ¿Cómo ve la baja votación de Sergio Fajardo, quien pues se suponía iba a recoger el sentimiento de aquellos que no son ni de izquierda, perdón, ni de derecha? Claro, realmente la votación que obtuvo Sergio Fajardo tampoco es sorprendente. El primer alarma, sí, yo creo que la primera alarma se dio finalmente en las consultas interpartidistas, cuando Sergio Fajardo no logró obtener un gran número de votos, fue la consulta que menos votantes logró. Entonces, desde ese momento se comenzó a denotar un declive del centro que también estuvo acentuado por esa fracción interna, ¿no? La dispersión que se vivió y que para algunos obedece, por ejemplo, a la entrada de Ingrid Betancourt, que un poco dinamitó el centro político, es una de las razones. La segunda razón que podríamos también considerar es el candidato, y en esta ocasión, a diferencia del 2018, el centro político y en específico Sergio Fajardo no logró comunicar, y adicionalmente aparece un personaje que discursivamente es similar que Rodolfo Hernández. Si recordemos que tanto Ingrid Betancourt y Sergio Fajardo, y en especial Sergio Fajardo, también en sus discursos y en su mensaje era muy alusivo a esa lucha contra la corrupción. Y si bien Sergio Fajardo es una persona y es un candidato donde puede, digamos, hacerse valer de que no tiene esos partidos tradicionales al lado y que puede llegar a ser un candidato independiente, pues aparece otra figura completamente independiente, un outsider político como es Rodolfo Hernández, y eso también le vino a restar votos a Sergio Fajardo en la elección. Bueno, usted mencionaba a Ingrid Betancourt, que inició en la coalición Centro Esperanza y ahora termina apoyando a Rodolfo Hernández y termina pues también de alguna manera en esta segunda vuelta presidencial. Ahora, ¿es cierto que Rodolfo Hernández recibiría los votos de Federico Gutiérrez, los cerca de 5 millones de votos, y eso le daría cierta ventaja? ¿Podría uno decir que estos 5 millones van a terminar sí o sí en Rodolfo Hernández? Creo que esas son las primeras lecturas que se hacen, pero no se puede traspasar o endosar los 5 millones de votos que tuvo Federico Gutiérrez de manera inmediata a Rodolfo Hernández por distintas razones. La primera de ellas es porque finalmente ayer se comenzó una nueva etapa de campaña política, los discursos de cada uno de los candidatos comenzaron a cambiar. Finalmente, la primera aproximación y tal vez la primera lectura que uno puede hacer es que el electorado que recogió Federico Gutiérrez es un electorado del Centro Democrático, es un electorado del Partido Conservador, es un electorado muy de la derecha, y que en ese sentido pues se opone completamente al discurso político y al mensaje y al proyecto de país que tiene Gustavo Petro. Sin embargo, también debemos que reconocer que en este momento Rodolfo Hernández no cuenta, si ustedes me permiten, con el reconocimiento de ser un estadista, y muchos se preguntan si el Rodolfo Hernández no puede terminar siendo un líder autoritario. Lo comienzan a comparar, por ejemplo, con Fujimori, lo comienzan a comparar con Abdala Bucaram. Entonces, en ese sentido, se comienza a cernir un asomo de duda frente a la idoneidad que puede tener Rodolfo Hernández en el poder. Entonces, traspasar los votos de toda la derecha a Rodolfo Hernández finalmente no va a ser tan sencillo, creo que se puede presentar un gran número de votos en blanco, un abstencionismo más alto, o finalmente pensar, o esa es la tercera opción y tal vez es la que ahorita más está pues recorriendo los distintos pasillos y las distintas discusiones que usted muy bien comentaba, que todos se van a ir en contra de Petro, que un gran número del porcentaje de votos de Federico Gutiérrez se van a ir en contra de Petro. Sin embargo, es todavía muy reciente hacer esa afirmación. Estos votantes que recogió Federico Gutiérrez, si bien son de un espectro de derecha, no pueden endosar su voto completamente a Rodolfo Hernández.
Porque ahí también tendríamos que hablar de los votos de Federico Gutiérrez, también de los votos de Sergio Fajardo, de John Milton Rodríguez Rodríguez. del sector de los cristianos. Entonces hay que mirar también para dónde van a terminar esos votos, ¿no? Si en Claro. apoyos a Federico Gutiérrez o en apoyos a Rodolfo Hernández. Claro, claramente, claramente. Y además, por ejemplo, que en el caso de Rodolfo Hernández ha mantenido una postura, no se mantiene dentro de ese conservadurismo social que, por ejemplo, ha respaldado al Centro Democrático y que ha respaldado al Partido Conservador. Por ejemplo, Rodolfo Hernández ha manifestado públicamente que está a favor del aborto, está a favor de la legalización de la marihuana con fines recreativos. Entonces allí comienza a crear cierta distancia con los grupos políticos o con ese centro político del Centro Democrático y el Partido Conservador. Doctora Paola Montilla, dice Gustavo Petro que él necesita cerca de 1,5 millones de votos para poder ganar en la segunda vuelta. Haciendo, digamos, cuentas, contaría con los apoyos o los votos del Partido Liberal y de algún sector de los verdes. ¿Ahí estaría ese 1,5 millones de votos o ya Gustavo Petro llegó a su techo? Yo no creo que Gustavo Petro haya llegado a su techo precisamente porque ese electorado que, si bien Federico Gutiérrez recogió, no recogió únicamente un electorado completamente de derecha, también pues logró recoger un electorado de centro a derecha, un electorado de centro a derecha que puede estar indeciso en darle su voto a Rodolfo Hernández por las características y tal vez por la idoneidad que ellos reconocen no tiene el candidato Rodolfo Hernández, ¿no? Entonces, hacer alianzas. Si hacemos únicamente con números, pues la Alianza Verde en este momento se fraccionó, dejó libre a su electorado, ya tuvo una notable votación en Boyacá, un claro bastión del Partido Verde y se fue para Rodolfo Hernández. Entonces, esos votos del Partido Verde en Boyacá creo que ya están claramente definidos hacia Rodolfo Hernández. Nos contamos luego con unos 500.000 votos que tampoco se pueden endosar completamente a Petro. Entonces, la suma únicamente con los votos del partido de la Alianza Verde no le llega a sumar 1.500.000. Luego el Partido Liberal, y allí entramos frente a una gran encrucijada. Si bien esta mañana comentaba que el presidente Ernesto Samper ya está en diálogos con el presidente Gaviria, recordemos que el presidente Ernesto Samper pues fue un líder emblemático, tal vez no de la izquierda, pero sí de un centro izquierda, porque él perteneció a la socialdemocracia, fue un gobierno de un corte social, progresista. Sin embargo, el distanciamiento que se presentó en los primeros o al recorrido de la campaña, durante la campaña entre Francia Márquez y el presidente del partido César Gaviria, pues hace pensar que ese diálogo y esa alianza no sea tan fácil de hacer. Sin lugar a dudas, todavía tenemos 3 semanas en las cuales se pueden tejer diferentes alianzas, pero también creo que el pacto histórico tiene que reconocer y debe ser un poco coherente y revisar si adherir a ese partido liberal no le puede costar más votos de lo que les gana, ¿no? Entonces creo que el pacto histórico debería irse por un votante tal vez indeciso, nuevamente fortalecer en sus bastiones, llamar en esos departamentos donde las votaciones no fueron tan altas, llamar a los electores y quedarse tal vez presentándose como un partido completamente independiente de alianzas con los partidos tradicionales y con la élite política que muchas veces Gustavo Petro de manera reiterativa ha rechazado en sus discursos y en sus debates de campaña. Doctora, usted dice que no ha llegado a su techo Gustavo Petro, pero mire, hace 4 años en la segunda vuelta presidencial obtuvo 8,040,000 votos, un poco más, y en esta primera vuelta obtiene 8,500,000 votos. Fue muy mínimo, digamos, el número de votos que aumentó con relación a hace 4 años. Entonces no podría decirse que él ya llegó a su techo, que ya obtuvo, digamos, los apoyos que requiere el pacto histórico. Sí, lo que usted menciona es muy cierto, Rubén Darío, si usted piensa finalmente 8 millones, si usted mira, pues finalmente la intención de voto nunca superó el 40%, lo que uno llama a decir, pues finalmente está en el techo, pero también recordemos que es un país, una coyuntura política distinta, que en este momento se está enfrentando frente a un continuismo
y contra si el discurso de siempre fue contra el continuismo, en este momento tenemos que se enfrenta contra un candidato que finalmente también representa el cambio. En ese sentido, su discurso político debe cambiar, de pronto debe moderar algunas de sus apreciaciones, recular un poco en algunos de sus objetivos políticos, y eso le podría llegar a sumar más si se comienza a crear un discurso en torno a Rodolfo Hernández que lo delimite o lo dibuje como un posible riesgo democrático, ¿no? Entonces, creo que son estrategias, diferentes barajas y diferentes cartas que puede en este momento barajar y hacer factibles el pacto histórico para ganar ese 1,5 millones de votos, o tal vez esos 2 millones de votos que le hacen falta. Doctora, ¿usted cree que el uribismo termina apoyando de frente a Rodolfo Hernández, incluso el expresidente Álvaro Uribe? Pues el Rodolfo Hernández, y precisamente desde el domingo y ayer en varias comunicaciones por redes, en un Instagram Live que hizo, mencionó claramente que él seguía siendo una persona independiente. Y creo que en este momento, para él ser coherente con su discurso y con el mensaje que ha venido transmitiendo en esta campaña, no es conveniente o no es coherente adherirse a un partido, y más al Centro Democrático, que es un partido que viene del gobierno y es el partido que tal vez está más debilitado actualmente por sus 4 años en el gobierno. La mayoría de los ciudadanos le pasan una factura al Centro Democrático por las tasas de desempleo, por la pobreza, por el paro, ¿no? Entonces, en este momento creo que no sería conveniente que el Centro Democrático expresara, o puede expresarlo, finalmente puede expresar su alianza y su adhesión a Rodolfo Hernández, pero creo que Rodolfo Hernández se va a mantener en su postura de no permitir y no exponer visiblemente la alianza que puede tener, porque hoy precisamente se estaba hablando en las mañanas que algunas personas de la élite política de Santander, que puede ser cuestionada al expresarse su apoyo, lo que le está restando es votos a la campaña del ingeniero Hernández, y que en ese momento en Santander y el norte de Santander, esas pequeñas declaraciones de apoyo en este momento le pueden estar restando votos a Rodolfo Hernández. Entonces creo que eso ya lo decidiremos y lo veremos en esas 3 semanas de campaña, pero tal vez lo más coherente para el ingeniero Rodolfo Hernández es mantenerse como una figura completamente independiente y que tiene la capacidad de oponerse o de gobernar libremente esa clase política tradicional. O sea que no le conviene. O sea que no le conviene la foto ni con el uribismo, pero tampoco con ningún otro partido, ni con los conservadores, con las maquinarias o con la politiquería, entre comillas, que él rechaza. Claramente, porque su discurso realmente se vería contradictorio, ¿no? Si finalmente lo que más le ha sumado votos, y tal vez lo que las personas lo conocen, es como una persona honesta, como una persona austera, como una persona que significa el cambio, que finalmente no está relacionado con esas élites políticas tradicionales, pues pensaría yo que mal haría en este momento Rodolfo Hernández, a 3 semanas y con la capacidad que tiene, y simplemente sin ningún tipo de alianza lograr atraer esos votos que le hacen falta, comenzar a plasmar apoyos programáticos y alianzas claras con partidos políticos tradicionales. Doctora, pero lo cierto es que ambos candidatos despiertan fervor en unos y también temor en otros en este momento. Digamos que uno pensaría que en esta segunda vuelta, con el paso de Rodolfo Hernández, digamos que la polarización iba como a disminuir en el país, pero por el contrario, en estos días hemos visto es que la polarización aumenta por parte de los que siguen a Gustavo Petro como los que siguen a Rodolfo Hernández. Sí, la polarización aumenta, pero yo creo que ha aumentado porque tienen un riesgo. A los dos lo ven igual de riesgo, igual de riesgoso, no sé si esa expresión es correcta, pero en este momento lo que los ciudadanos o un número de ciudadanos comienza a ver es que tanto Petro como Rodolfo Hernández implicaría un riesgo a la democracia, a la institucionalidad, al control de poderes, a ese balance de poderes que Colombia, pese a algunas discrepancias y algunos asuntos, ha mantenido una larga trayectoria en materia de consolidación, democracia y democracia, ¿no? Entonces, en este momento creo que las personas se sienten
un poco abrumadas frente a saber que las dos personas que están en este momento compitiendo por la presidencia de Colombia podrían implicar desde diferentes ángulos un riesgo a las instituciones democráticas del país. Gane quien gane, Colombia dará un giro después de varios años de gobiernos liberales, conservadores, del uribismo, sin lugar a dudas. ¿Esto qué significa para el país y también en términos políticos? Creo que significa, en cualquiera de los dos casos, como usted muy bien lo menciona, Rubén, es un cambio, y es una alternancia que tal vez se estaba necesitando. La principal alternancia y, digamos, la principal fortaleza, dependiendo cómo se desarrollan estos próximos 4 años, es que el país puede superar esa alternancia política, que es uno de los mayores dones o una de las mayores fortalezas que pueda tener una democracia, que llegue quien llegue, finalmente se acepte los resultados y luego existe incertidumbre sobre quién puede ganar en el 2026. Creo que si en el país logramos mantener estos 4 años con una certitud y un respeto frente a quién gana, independientemente de quién gane la presidencia, y adicionalmente logramos concretar y logramos tener confianza que en el 2026 las elecciones van a tener resultados inciertos, es decir, que volvemos a barajar y puede nuevamente llegar un partido tradicional, estaremos hablando que Colombia termina en unos 4 años siendo una democracia fortalecida. Finalmente, estamos frente a una nueva forma de gobierno, que para cualquiera de los dos, pero especialmente para Rodolfo Hernández, va a implicar retos en materia de gobernabilidad, ¿no? Porque si bien Gustavo Petro llega con un número alrededor del 17% de votos en el Senado, de escaños en el Senado, y Rodolfo Hernández llega sin nadie en el Congreso de la República, los dos van a tener que entrar a negociar y a formar alianzas y coaliciones que el sistema político colombiano nos ha enseñado que son coaliciones políticas inestables, son coaliciones políticas que pueden cambiar año a año, pero en este momento estamos frente a un desafío democrático y creo que, o tengo la confianza que Colombia pueda tener respeto frente a los resultados que se ven en las elecciones y mantener en el 2026 una incertidumbre frente que llegue al poder y dar nuevas enseñanzas, y tal vez después de eso lo que podríamos esperar es que los partidos tradicionales y en general, no solo los partidos tradicionales, sino también las nuevas fuerzas políticas se hagan una revisión interna y reconozcan que es necesario hacer procesos de democratización interna, generar procesos de renovación de élites políticas, porque necesitamos dar un nuevo aire a la política del país, necesitamos despertar dentro de los jóvenes liderazgos que despierten creencia, confianza y una proyección de un país distinto. Doctora Paola Montilla, directora de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Externado de Colombia, muchas gracias por acompañarnos y ayudarnos a hacer este análisis de este escenario político. No, Rubén Darío, mucho gusto y un placer estar con ustedes. Hasta aquí Sala de Prensa, sigan con toda la programación de Noticias Caracol Ahora. Feliz noche.